Tenemos el ejercicio 1, donde en un motor un pistón oscila con movimiento armónico simple, de modo que su posición varía de acuerdo con la expresión x es igual a 5 por coseno de 2t más pi sexto, donde x está en centímetros y t está en segundos. Para cuando el tiempo es cero, debemos encontrar la posición de la partícula, su velocidad, su aceleración, y debemos encontrar el periodo y la amplitud del movimiento. Voy a resolver el primer ejercicio. Nos dice que cuando t vale 0, debemos hallar la posición. Tenemos la ecuación que es la siguiente: x es igual a 5 por coseno de 2t más pi sexto. Entonces, cuando t vale 0, tendríamos que x es igual a 5 por coseno de 2 por 0 más pi sexto. Quiere decir que tenemos que x es igual a 5 por coseno de pi sexto, y eso en la calculadora tenemos que tenerlo en radianes porque es posición angular. Eso es 4,33 centímetros, porque el ejercicio nos dice que x está en centímetros. Para el inciso B, nos está pidiendo hallar su velocidad. Entonces, tenemos la ecuación x igual a 5 coseno de 2t más pi sextos. Y sabemos que la velocidad es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. Y esto pues es igual, si vemos, toca derivar la ecuación. Entonces usamos pues las reglas de la derivada, la regla de la cadena. Derivada interna, que es 2 y eso es igual menos 10 seno de 2t más pi sexto. Listo. En la calculadora colocamos que cuando tiempo es igual a 0, nos indica el problema. Entonces colocamos 2 por 0 y eso es pi sexto, seno de pi sexto. Y eso es menos 5 centímetros por segundo. Ahora nos pide el ejercicio, el inciso C, que haríamos la aceleración. Sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de la distancia de la posición con respecto al tiempo. Cuando tenemos esto y sabemos que nuestra ecuación original de posición es esta que tenemos arriba, x igual a 5 coseno de 2t más pi sexto, pero ya calculamos la primera derivada, que es la velocidad, que sería esta expresión de acá. Si la volvemos a derivar, vamos a obtener otra vez menos 10 por 2, otra vez la derivada interna, coseno de 2t más pi sexto. Como nos están pidiendo, bueno, vamos a calcular esto primero. Esto es igual, esta aceleración es igual a menos 20 coseno de 2t más pi sexto. Y para t igual a 0, tenemos que la aceleración es igual a menos 20 coseno de 2 por 0 más pi sexto.
Esto es la aceleración menos 20 coseno de pi sexto. Esto lo hacemos en la calculadora estando en radianes. Claro. Hacemos la calculadora estando en radianes y lo que obtenemos sería lo siguiente. Tenemos que la aceleración es igual a menos 17,3 centímetros por segundo cuadrado. Listo. En el inciso D nos pide encontrar el periodo y la amplitud del movimiento. Entonces recordamos que la ecuación del movimiento es x igual a amplitud por el coseno que multiplica a wt más phi. Entonces, si comparamos esta ecuación con la ecuación que nos da el problema, podemos notar que la amplitud es igual a 5. Y para calcular el periodo, sabemos que la ecuación para encontrar el periodo es 2pi sobre w. Si miramos en la ecuación que nos da el problema, vemos que w vale 2. Entonces tendríamos 2pi sobre 2. Cancelamos acá y tendríamos que el periodo sería pi, lo cual sería 3,1416 segundos, porque el problema nos dice que t está en segundos. Bueno, ya habiendo realizado todos los incisos, podemos ver que la velocidad esta velocidad nos dio negativa. Eso quiere decir que la masa, el sistema de la masa se está moviendo hacia la izquierda. Y además podemos ver en la ilustración del pistón cómo sube y baja sobre ese motor que está ahí, un movimiento armónico simple en todo el ejercicio. Y ya también es de recalcar que la aceleración nos dio negativa. Gracias. En el ejercicio anterior, grafique la posición, velocidad y aceleración del pistón en función del tiempo. Para esto debe colocar los intersectos de las curvas con los ejes coordenados, además de los máximos y mínimos. Debe estar cada ítem detallado como se obtienen los intersectos. Entonces, vamos a graficar primero la función seno en el plano cartesiano. Entonces, para la función seno tenemos lo siguiente. Va a empezar en el origen y acá arriba en 1 vamos a tener lo siguiente. En pi medio tiene un punto máximo, justo en pi intercepta el eje coordenado x, y en 3 pi medio va a tener un mínimo. Y como esta función senoidal es periódica, esto se va a repetir de la siguiente forma varias veces. Y otra vez va a tener intersecto en 2pi. Ahora para la función coseno de x. Hacemos lo mismo, una gráfica en el plano cartesiano. Aquí vamos a tener pi medio, pi, 3 pi medio y acá 2 pi. Notamos que la función coseno, a diferencia de la función seno, va a iniciar desde 1 y va a tener su intersecto con el eje x, su primer intersecto, en pi medio. En pi va a tener un punto mínimo
luego sube nuevamente, intersecta con el eje X en 3 pi medio y va a tener un punto máximo en 2 pi. Y esto se va a repetir nuevamente. Ese es el comportamiento de la función cosenoidal. Bueno, aquí tenemos que graficar estas tres gráficas, valga la redundancia, del ejercicio anterior. La primera gráfica es la gráfica de posición, que en el ejercicio anterior nos dio que x era igual a 5 coseno de 2t más pi sexto. ¿Para qué hicimos estas dos cosas? Para decir y saber que la función coseno, como estamos trabajando la función coseno, cuando es 0, realmente aquí está x y aquí está coseno de x. En este caso está x y aquí está seno de x. Cuando a la función le damos el ángulo x, nos devuelve que en ese x igual a 0 hay un máximo. Cuando x es pi medio, hay un intercepto en el eje, en ese eje, que en este caso va a ser tiempo. Cuando es pi hay un mínimo, cuando hay 3 pi hay un intercepto y cuando hay 2 pi hay un máximo. Y ahí se cumple un periodo. Entonces, y de ahí para adelante es una función periódica, que es la función cosenoidal. Ahora, vamos a graficar esta. ¿Cómo la graficamos? Bueno, vamos a partir del hecho de que el coseno de este ángulo, cuando vale 0, tiene un máximo. Entonces yo digo que quiero que valga 0. Entonces, el argumento que es 2t más pi sexto, quiero que sea igual a 0. Porque yo sé que ahí hay un máximo, entonces ya voy a poder graficarlo. Entonces voy a despejarte, me queda que 2t es igual a menos pi sexto. Por lo tanto, t es igual a menos pi sobre 12. Entonces ya sé que en este tiempo hay un máximo. En este tiempo hay un máximo porque es la función cosenoidal que me lo está diciendo. Y ya ahora voy a reemplazar este tiempo aquí en esta ecuación y voy a tener mi primera coordenada. Pero antes de eso, vamos a hallar para pi medios, para pi, 3 medios de pi y pi. Entonces, luego, yo quiero que 2t más pi sexto sea igual a pi medio. Despejo t de ahí, me queda que 2t es igual a pi medio menos pi sexto. Eso es igual a, multiplico por 3 aquí y acá me queda 3pi sobre 6. Y esto es lo mismo que 3pi sobre 12. Voy a verificar que sea así. Bueno, aquí tenemos que 2t es igual a 6pi menos 2pi entre 12. Entonces 2t es igual a 6pi menos 2pi, 4pi sobre 12. Entonces 2t es igual a pi tercio. Entonces t es igual a pi sexto. Entonces ya sé que en el tiempo pi sexto, ¿qué va a haber? Un intercepto con el eje X. Vamos a continuar. Yo sé que en pi hay un mínimo. Bueno, voy a escribirlo acá. Aquí hay un máximo en ese tiempo. Acá hay un intercepto y en el que voy a hallar va a haber un mínimo, que es para pi. Entonces 2t más pi sexto tiene que ser igual a pi. Entonces 2t es igual a pi menos pi sexto. Pi menos pi sexto sería 6pi menos pi, 5pi sexto. Entonces t es igual a 5. Ahora faltan estos dos. Sería 2t más pi sexto tiene que ser igual a 3pi medio. Entonces 2t es igual a 3pi medio menos pi sexto.
Entonces 2t, calculamos eso, sería 3 pi medio menos pi sexto, eso es 4 pi tercio. Y el tiempo sería 4 pi sexto, que eso es lo mismo que 2 pi tercio. Entonces yo sé que en ese punto va a haber intercepto en x, en el tiempo. Y por último, tenemos el otro máximo, que es en 2pi. Entonces 2t más pi sexto va a ser igual a 2pi. 2t es igual a 2pi menos pi sexto. Entonces 2t es igual a 2pi menos pi sexto sería 12pi menos pi 11 pi sexto. Entonces t es igual a 11 pi sobre 12. Y ahí va a haber otro máximo. Bueno, ya podemos borrar esto que está aquí arriba. Bueno, para la función seno va a ser un poco diferente. Sin embargo, lo voy a borrar. Después lo tenemos en cuenta. Entonces, ya sé cuáles son mis máximos y mínimos y mis interceptos. Saben que falta el intercepto en el eje Y. Entonces, eso lo llamo facilito cuando el tiempo es 0. Cuando t es 0, vamos a hallar el intercepto en Y. Entonces sería 2 por 0 más pi sexto. Eso sería pi sexto. Entonces ya casi podemos graficar. Bueno, sabemos entonces los tiempos. Entonces ya podemos reemplazar teniendo la ecuación x igual a, primero, 5 coseno de 2t. ¿Quién es t? Menos pi sobre 12 más pi sexto. Ese va a ser el primero. El otro va a ser 5 coseno de 2 por pi sexto más pi sexto. Esto va a ser 5 coseno de 2 por 5 pi sobre 12 más pi sexto. El otro va a ser 5 coseno de 2t, que el t sería 2 pi tercio más pi sexto. Sería 5 coseno de 2 por 11 pi sobre 12 más pi sexto. Y cuando t es 0, que es lo que hicimos ahorita, 5 coseno, bueno, aquí no, eso está errado. Aquí tenemos que 5 coseno de 2 por el tiempo, que es 0 más pi sexto. Y eso nos va a dar, este es el intercepto en Y, o sea, el intercepto en la posición. Vamos a calcular eso uno por uno. Entonces sería 5 coseno de 2 por menos pi sobre 12 más pi sexto. El primero da 5. El segundo únicamente cambiamos eso por pi sexto. Y nos da 0. El otro por 5 pi sobre 12. Nos da menos 5. El otro por 2 pi tercio. Nos da 0 otra vez. El otro por 11 pi sobre 12
que nos da 5. Y este que es el intercepto, este es aparte, este es el intercepto en Y, nos da 4.33. Ahora, teniendo ya todo eso, ahora sí podemos proceder a hacer la gráfica. Aquí está la posición y aquí está el tiempo. Esta es la primera gráfica de posición. Entonces, ¿qué tenemos? Que en X el máximo es 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el mínimo es menos 5. ¿Cómo sabemos eso? Sin necesidad de hacer esto. Únicamente porque la amplitud es 5. Y el mínimo es menos 5. ¿Cómo sabemos eso? Sin necesidad de hacer esto. Únicamente porque la amplitud es 5. Entonces eso es lo que crece la gráfica. Ahora, empecemos a graficar. Cuando el tiempo es menos pi sobre 12, vamos a colocar aquí pi medios, pi, 3 pi medio, 2 pi, vamos hasta ahí. Como aquí está menos pi medio, menos pi sobre 12 es una distancia pequeña, está por acá aproximadamente. Entonces cuando t es menos pi sobre 12 llega al máximo 5, o sea, aquí es aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer una vez el intercepto en Y para saber hacia dónde sigue esa función. Cuando el tiempo es 0 es 4.33, o sea, aproximadamente por acá. Ahora sigamos con esta. Cuando el tiempo es pi sextos, tiene un intercepto. Aquí está pi medio, aquí está pi cuarto, pi sexto está acá. Y justamente ahí la gráfica tiene un intercepto, porque la posición es 0. Ahora cuando es 5 pi sobre 12, que 5 sobre 12 es 0.41 pi. Bueno, ¿qué vamos a tener? Que es menos 5. Está un poco más a la derecha del pi sexto. O sea, está por acá. Casi llegando al pi cuarto. Ahora, cuando es 2 pi tercios, que 2 pi tercios es 2 entre 3, 2.66, un poco más de acá, va a tener otro intercepto en X, que va a estar justamente aquí. Un momentico, aquí tengo 5 sobre 12. Aquí es aquí. Porque 0.41, o sea, es casi pi medio. Es ahí. Ahora vamos a tener este ahorita que le dije 2 pi tercios, que es un poco más de pi medio, un intercepto. Aquí está 2 pi tercios. Vemos que aquí está 5 pi sobre 12. Ahora, el último que hicimos, que era cuando x es 11 pi sobre 12,
11 sobre 12 es 0.91, o sea, casi pi. Tiene otra vez un máximo en 5. Entonces ahí podemos ver el comportamiento de la función. Y va a continuar hacia allá. Ahí tenemos ya un periodo. Ya sabemos que la función sigue graficándose así. Entonces esa es la función posición para la ecuación x igual a 5 coseno de 2t más pi sexto. Bueno, ahora vamos a graficar velocidad versus tiempo. Entonces, tenemos pues la ecuación dada en el ejercicio anterior, el punto número 1. Como nuestra ecuación está con la función seno, entonces podemos interpretar estos interceptos mínimos y máximos. Pero bueno, al empezar aquí, o sea, al empezar en el periodo como cero, el ángulo cero, que es intercepto, hallamos el tiempo. Y despejando, pues el tiempo es igual a menos pi 12avo. Ok, cuando el ángulo es pi medio, en la función seno debería haber un máximo. ¿Por qué hay un mínimo? Porque tenemos el signo negativo, menos seno. Entonces, aquí un ejemplo es que cuando es seno, la gráfica empieza hacia arriba, pero como es menos seno, va a empezar hacia abajo. Listo. Entonces, por eso aquí es un mínimo y aquí es un máximo cuando es 3 pi medio. Bueno, ahora, como lo habíamos dicho, cuando el ángulo es 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi, se despeja el tiempo, que en este caso ya está hallado para todos, que cuando el ángulo es 0 es menos pi medio, cuando el ángulo es pi medio es pi sexto, cuando el ángulo es pi, el tiempo es 5 pi doceavo, cuando el ángulo es 3 pi medio, el tiempo es 2 pi tercio, y por último cuando el ángulo es 2 pi, el tiempo es 11 pi doceavos. Bueno, ahora hallamos la otra coordenada, que es la de velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos el tiempo dado en cada ángulo. Y ahora, cuando el tiempo es menos pi doceavo, la velocidad es 0. Cuando es pi sexto, la velocidad es menos 10. Cuando es 5 pi doceavos, la velocidad es 0. Cuando es 2 pi tercios, la velocidad es 10. Y cuando es 11 pi doceavos, la velocidad es 0. Listo. Nota, aquí tenemos pues el intercepto, porque la gráfica, a pesar de aquí, tenemos el intercepto en la velocidad, que es igualando el tiempo a 0 y nos da menos 5, o sea que ya tenemos que la gráfica pasa por acá. Listo. Ahora empezamos a graficar. Cuando el tiempo es menos pi doceavos, la velocidad es 0. Entonces colocamos el punto acá. Listo. Cuando el tiempo es pi sextos, la velocidad es menos 10. Si nos damos cuenta, es un mínimo, o sea, va hacia abajo. Y sí, concuerda porque la velocidad es menos 10. Lo colocamos aquí, punto mínimo. Listo. Después viene un intercepto, que es cuando el tiempo es 5 pi doceavos, entonces la velocidad es 0. Aquí está el intercepto. Listo. Cuando es 2 pi tercios, la velocidad es 10. Si nos damos cuenta, buscando la gráfica, es 3 pi medios, no, 2 pi tercios, sí, tenemos un máximo, o sea que va hacia arriba. La velocidad es 10. Y por último tenemos 11 pi doceavos, que es un intercepto, entonces eso quiere decir que la velocidad es 0, y aquí está. Con eso sabemos que, bueno, está bien nuestra gráfica.
Entonces tenemos un intersecto, vamos al mínimo, pasamos por el intersecto, llegamos al máximo, por el intersecto y así se cumple, cumpliéndose el periodo. Bueno, vamos a graficar la aceleración. Entonces, para graficar la aceleración tenemos esta ecuación que nos la dan en el punto número 1, o sea, el anterior, y vamos a encontrar cuáles son esos máximos, intersectos y mínimos. Tenemos que para cuando el ángulo es 0, el tiempo es menos pi medio. Entonces vamos a obtener un mínimo. ¿Por qué vamos a tener un mínimo? Porque como la aceleración, la gráfica es lo contrario a la posición, entonces como en la posición nos dio un máximo, entonces vamos a tener un mínimo. Esta secuencia se va a repetir en los siguientes tiempos que tenemos acá. Entonces cuando el ángulo vale pi medios, vamos a tener un intersecto y el tiempo va a ser pi sextos. Cuando el ángulo vale pi, el tiempo va a ser de 5 pi doceavos y vamos a tener un máximo. Cuando el ángulo es 3 pi medio, el tiempo es 2 pi tercios y vamos a tener un intersecto. Y cuando el ángulo es 2 pi, el tiempo va a ser 11 pi medios, doceavos, perdón, y vamos a tener un mínimo. Entonces estos tiempos que obtuvimos los vamos a reemplazar acá en la ecuación y vamos a tener lo siguiente: cuando el tiempo es menos pi doceavos, la aceleración va a ser de menos 20. Cuando el tiempo es pi sextos, la aceleración va a ser de 0. Cuando tenemos 5 pi doceavos, la aceleración va a ser de 20. Cuando tenemos 2 pi tercios, la aceleración va a ser de 0. Y cuando tenemos 11 pi doceavos, esa aceleración va a ser de menos 20. Y entonces acá tenemos un intersecto. Entonces cuando vale 0 el tiempo, vamos a obtener que el intersecto es menos 17,32. Entonces vamos a ubicar estos puntos teniendo en cuenta eso. Entonces nos dice que cuando tenemos menos pi doceavos es menos 20. Entonces sería aquí. Y enseguida vamos a ubicar el intersecto, que sería más o menos por acá. Ahora, cuando vale pi sextos, tenemos un intersecto que sería acá. Cuando vale 5 pi doceavos, tendremos un máximo. Cuando tenemos 2 pi tercios, vamos a tener un intersecto. Y cuando tenemos 11 pi doceavos, vamos a tener un mínimo. Aquí. Listo, entonces graficamos. Voy a empezar por acá. Y así sucesivamente. Tenemos el ejercicio número 3 que dice que la posición de una partícula se conoce por la expresión x igual a 4 coseno de 3t más pi, donde x está en metros y t en segundos. Debemos determinar estos 4 incisos. El primero nos dice que hallemos la frecuencia y el periodo del movimiento. El inciso B, la amplitud del movimiento. El C, la constante de fase. Y por último el D, la posición de la partícula en este tiempo que está en segundos, porque así lo planteó el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos está mostrando ya de salida la ecuación que nos da la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Eso quiere decir que si analizamos la ecuación general para la posición, que es amplitud por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase, por la constante de fase, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra ecuación que nos dice que es x igual a 4 coseno de 3t más pi. Comparando esas dos ecuaciones, podemos darnos cuenta que la frecuencia angular es 3. O sea que si hallamos el periodo, que es 2pi sobre frecuencia angular, vamos a tener que 2pi sobre 3. Que es una calculadora, estando en radianes, nos da un total de 2.09
segundos. Luego la frecuencia es el inverso del periodo, o sea que es 1 sobre el periodo. O sea que sería 1 sobre 2pi tercio. Y eso es igual a 3 sobre 2pi. Que la calculadora estando en radianes nos da 0.47 Esta frecuencia se da en Hz. Ahora tenemos que hallar la amplitud del movimiento. Entonces comparamos la ecuación x igual a la amplitud por el coseno w por t más phi. Esa es nuestra ecuación general. Ahora comparémoslo con nuestra ecuación. Tenemos que x es igual a 4 por coseno de 3t más pi. Si miramos elemento a elemento, en nuestra ecuación la amplitud vendría siendo a ser 4. Quiere decir que nuestra amplitud es 4 metros porque el problema nos está dando x en metros. Listo, ahora en el inciso C nos piden hallar la constante de fase. Entonces tenemos que la ecuación general de la posición de una partícula es amplitud por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi. Entonces si lo comparamos con la ecuación que nos da el problema, tenemos que x es igual a 4 coseno por 3t más pi. Entonces acá en esta ecuación nos dice que la constante de fase es phi, por lo tanto nuestra constante de fase sería pi. Listo. El último inciso nos dice que hallemos la posición de la partícula en un tiempo de 0,25 segundos. Entonces tenemos la ecuación de la posición. X es igual a 4 coseno 3t más pi. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nos da el tiempo y lo vamos a reemplazar pues en la ecuación por t. Entonces quedaría igual a 4 coseno de 3 por 0,25, que es el tiempo, más pi. Y con eso lo calculamos. Y nos da x igual a menos 2.93 metros. Bueno, el ejercicio 4 nos dice un objeto de 50 gramos conectado a un resorte de fuerza de 35 newton sobre metros oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una amplitud de 4 centímetros y nos pide encontrar la energía total del sistema, la rapidez del objeto cuando la posición es de 1 centímetro, la energía potencial y la energía cinética cuando la posición es 3 centímetros. Entonces vamos a empezar con el inciso A, la energía total del sistema, y tenemos que la ecuación para encontrar la energía total es igual a 1/2 de la fuerza del resorte por la amplitud al cuadrado. Entonces tenemos que encontrar los siguientes datos. K, que sería la fuerza del resorte, nos dice que es 35 newton sobre metros. Y la amplitud nos dice que es 4 centímetros, pero lo vamos a convertir a
metros. Sería 0,04 metros. Listo, entonces reemplazando estos datos en la ecuación, tenemos que es un medio de 35 newton sobre metros por 0,04 al cuadrado. Y esta energía, si la calculamos en la calculadora, tenemos que 35 listo, entonces tenemos que la energía total del sistema es 0,028 joules. Bueno, tenemos el inciso B que dice la rapidez del objeto cuando la posición es de 1 centímetro. Aquí obligatoriamente vamos a tener que usar la conservación de la energía. Vemos aquí en este gráfico pequeño el resorte. Básicamente tenemos un resorte, una masa conectada a un resorte, y esa masa va a tener una amplitud, lo que significa que la masa va a ganar energía cinética y también en este momento tiene una energía potencial elástica, que esa sumatoria va a ser la energía total del sistema. Entonces la energía potencial más la energía cinética va a ser igual a la energía total del sistema, que es la energía mecánica. La energía potencial del sistema es potencial elástica, es un medio de K por X al cuadrado. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía mecánica es la energía de la sumatoria, que vimos que se puede escribir de esta manera. Esto es una forma de hallarlo. Entonces sería un medio de K por la amplitud al cuadrado. Si aquí sacamos factor común, un medio, podemos simplificar ambos un medio y nos resulta que K por X cuadrado más masa por velocidad al cuadrado es igual a K por A al cuadrado. Ahora podemos despejar esta velocidad, que es lo que queremos hallar. Entonces masa por velocidad al cuadrado es igual a K por A al cuadrado menos K por X cuadrado. Luego la velocidad es igual a la raíz de K por A al cuadrado menos K por X al cuadrado sobre M. Ahora vamos a hallar la velocidad sabiendo que ya tenemos nuestra X, que son 3 centímetros, la amplitud, que son 4 centímetros, y la K, que son 35 Nm, y la masa también la tenemos, que son 50 gramos. Recordemos que como estamos trabajando con la unidad de metros por segundo, entonces tenemos que la amplitud ya no es 4 centímetros, sino que es 0.04 metros. La constante de K sí queda igual porque ya está en la unidad correcta, newton metro. La X dice que es 3 centímetros y en metros sería 0.03 metros. Y la masa toca pasarla de gramos a kilogramos porque los newtons son por kilogramos. Entonces 50 gramos a kilogramos sería 0.5 kilogramos. Ahora vamos a hallar ya la velocidad. Entonces la velocidad es igual a esa K, que es 35 newton metros, por la amplitud al cuadrado
que sería 0.04 metros al cuadrado, menos 35 newtons metros por X, que es 0.03 está bien, metros al cuadrado, sobre, aquí cometí un error, aquí la masa al dividirla sobre 1000 corre 3 veces la coma, así que quedaría 0,05 kilogramos. Entonces aquí sería sobre 0,05 kilogramos. Entonces, vamos a ir a tener la calculadora. ¿Qué sería? Raíz de 35 por 0.04 al cuadrado menos 35 por 0.03 al cuadrado sobre 0.05. Esto nos da un total de 1,058 metros por segundo. Y entonces esa es la velocidad del inciso B. Listo, ahora el inciso C nos pide la energía potencial. Bueno, sabemos que la ecuación de la energía potencial es igual a 1 medio por la fuerza del resorte, que lo vamos a llamar K, por la posición al cuadrado. Bueno, tenemos K, que es igual a 35 newtons sobre metros, y tenemos X, que es igual a 3 centímetros, perdón. 3 centímetros, lo que equivale a 0,03 metros. Listo, teniendo los dos datos, reemplazamos en la ecuación. Entonces, la energía potencial es igual a 1 medio por la fuerza del resorte, 35 newtons sobre metro, por 0,03 metros al cuadrado. Lo hacemos en la calculadora. Un medio por 35 por 0,03 metros al cuadrado. Y eso nos daría U igual a 0,02 joules, ¿verdad? Ahora, para el último inciso, el inciso D, nos pide hallar la energía cinética cuando la posición es de 3 centímetros. Tenemos que la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética nos va a dar la energía total del sistema, que sería la energía mecánica, que sería esta expresión que tenemos acá. 1 medio de K por amplitud al cuadrado. Queremos hallar la energía cinética, pero ya conocemos la energía potencial, entonces despejamos K, que sería la energía cinética. Menos U, que sería 0, bueno, vamos a colocarlo acá, la energía potencial. Si reemplazamos, tenemos que la energía mecánica es 0,028 joules menos 0,02 joules. Y tendríamos que la energía cinética es 0,008 joules. Esa sería la energía cinética de nuestro sistema. Aquí, pues tiene un pequeño error, me di cuenta de que en la calculadora esto da
un poquito menos, da 0.7 metros por segundo. El ejercicio 5 nos dice que un objeto de 0,5 kilogramos unido a un resorte con constante de fuerza de 8 newtons sobre metros vibra con un movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. El ejercicio nos pide calcular el máximo valor de su rapidez y aceleración, la rapidez y aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio y por último, el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva desde una posición 0 a 8 centímetros. En el inciso A nos piden calcular el valor máximo de su rapidez y la aceleración. Entonces calculamos la velocidad angular. Tenemos que velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la fuerza del resorte, que en este caso sería 8 newtons sobre metro, sobre la masa que sería 0,5 kilogramos. Esto nos daría 4 radianes sobre segundo. Ahora, calcular el valor máximo de su rapidez y la aceleración. La velocidad es máxima cuando la posición es 0. Y eso nos quedaría que es la amplitud por la velocidad angular. Si reemplazamos acá, tendríamos que la amplitud es 10 centímetros. La convertimos a metros, sería 0,1 metros. Más o menos, acá es más o menos. Sería más o menos 0,1 metros por la velocidad que sería 4 radianes sobre segundo. Acá tendríamos que ahora, como es más o menos, tendríamos que es 2 quintos ahora para la aceleración máxima, que es cuando la posición es más o menos la amplitud, tendríamos que es más o menos la velocidad angular por la amplitud, la velocidad angular al cuadrado. Eso es más o menos 0,1 por 4 radianes sobre segundo elevado al cuadrado. Tendríamos que eso es 8 quintos. Y esto nos daría en metros sobre segundo. Y acá también metros sobre segundo. 4 en este caso. Bueno, ahora vamos a hallar el punto B. La rapidez y aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio. ¿Cómo hallamos la rapidez? Bueno, en el ejercicio anterior, el punto número 4, se dedujo la ecuación de velocidad, de rapidez, que es igual a raíz de k sobre m por la amplitud al cuadrado menos, la posición al cuadrado. Bueno, por propiedad de las raíces sabemos que esto es igual a esto. Si nos damos cuenta, esto es la velocidad angular, ¿verdad? Y ya mi compañero en el ejercicio anterior la había hallado, que es 4 radianes. Entonces de una vez podemos reemplazar. Velocidad igual a 4 por la amplitud al cuadrado, que es... ¿Cuánto es la amplitud? 0,1 metros menos, me faltó la raíz, perdón, posición, que es 0,06 metros al cuadrado, y listo, con eso calculamos.
Entonces tenemos que entonces la rapidez es igual a 0,32 metros por segundo. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos la aceleración? Recordemos que la aceleración, lo puedo hacer aquí, aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado menos, por la posición. Y eso es igual a calculamos y eso da menos 0,96. Listo. Metros por segundo al cuadrado. Se me olvidó colocar el menos, pero bueno, menos 0,96 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ahora vamos con el inciso C, que dice el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva de la posición 0 a la posición x igual a 8 centímetros. Bueno, sabemos que x es igual a la amplitud por el coseno de Wt más phi. No podemos suponer que phi es 0 de salida. Sin embargo, veamos lo que podemos sí hacer. Sabemos que cuando la posición es 0, el tiempo es 0. Eso quiere decir que aquí, reemplazando, 0 es igual a amplitud por coseno de W por 0 más phi. Entonces 0 es igual a coseno de phi. El 0 pasa a dividir y queda que 0 es igual a coseno de phi. Luego, sabemos también que para cuando la velocidad es máxima, entonces vamos a tener que el tiempo también es 0. A partir de esto, la velocidad máxima nos había dado 0,4 metros por segundo. Entonces vamos a tener que la ecuación de posición es velocidad igual a menos amplitud por velocidad angular por el seno de Wt más phi. Entonces, reemplazando esto, no nos olvidemos de esta ecuación 1. Reemplazando aquí, tenemos que 0,4 es igual a menos amplitud. Vamos a hacerlo enseguida. Amplitud 0,1 por velocidad angular, que es 4, sería menos 0,4 aquí. Seno de W, bueno, podemos hacerlo enseguida. W es, vamos a decir, Wt más phi. Cuando el tiempo es 0, esto se va a hacer enseguida. Entonces me queda nada más seno de phi. Despejando ahí, pasando el menos 0,4 a dividir, me queda que el seno del ángulo phi es igual a menos 1. Y aquí tengo una ecuación 2. Entonces necesito encontrar ese ángulo phi para cual el coseno de phi es 0 y el seno de phi es menos 1. Entonces ese ángulo phi es menos pi medio. Sabiendo que el ángulo es menos pi medio, vamos a reemplazarlo aquí en la ecuación. Entonces me queda que x es igual a coseno de, pero enseguida la amplitud es
es 0.1. Coseno de W, que es 4, T más phi, o sea, menos pi medio. Bueno, sí, voy aquí a no reemplazar, da igual, voy a dejarlo como amplitud. Sabemos que una identidad del coseno es esta. El coseno de A menos B, o más o menos B, es igual al coseno de A por el coseno de B, más o menos el seno de A por el seno de B. Haciendo eso aquí, tenemos que X es igual a A que multiplica A. Eso lo podemos escribir como así de esta manera. Entonces quedaría coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Entonces X vendría siendo, ya sabemos que el coseno de menos pi medio, el coseno de menos pi medio es 0, o sea que esto vale 0. Y que el seno de menos pi medio vale menos 1. Y menos 1 por negativo da positivo, o sea que quedaría seno de 4t positivo. Entonces ya, ahora sí, puedo trabajar sin phi, pero haciendo este procedimiento, no suponiendo que es 0. Entonces ahora sí vamos a solucionar. El ejercicio nos pide el intervalo de tiempo para cuando la posición es 0. Reemplazamos aquí. Entonces 0 es igual a la amplitud, que es 0.1 por el seno de 4t. Pasando el 0.1 a dividir, y de una vez el seno por su operación inversa del otro lado queda que el seno a la menos 1 de 0 es igual a 4t. Y de aquí, el seno a la menos 1 de 0 es 0. Ya que el 0 es igual a 4t, por lo tanto t es igual a 0. Ya tenemos el primer tiempo. Ahora nos dicen para cuando la posición es 8 centímetros. Hacemos lo mismo. Voy a borrar aquí esta parte del ejercicio, el inciso B. Sabemos que tenemos esta ecuación. Ahora vamos a reemplazar por 8 centímetros, que son 0.08 metros. Es igual a la amplitud por el seno de 4t. Si ven que ya la posición no está en función del coseno, sino de seno, pero se puede hacer porque hicimos todo esto para que phi sea 0. Entonces, paso a dividir el 0.1 acá y me queda aquí 0.8 igual al seno de 4t. Su operación inversa quedaría seno a la menos 1 de 0.8 igual a 4t. Y t sería seno a la menos 1 de 0.8 sobre 4. Y eso me da, para finalizar, seno a la menos 1 de 0.8 sobre 4, 0.23, aquí son segundos, y aquí 0.23 segundos. Por último, respondiendo a la pregunta, el intervalo de tiempo sería desde 0 hasta 0.23 segundos. Es lo que se demora en pasar de la posición 0 a la posición X igual a 8 centímetros.